Muchos creen que más conocimiento financiero garantiza riqueza, pero la realidad es mucho más compleja que eso. En cuestiones de dinero, saber más significa también ganar más. Un conserje de Vermont muere dejando una fortuna de 8 millones de dólares. Un brillante ejecutivo de Wall Street, graduado en Harvard, termina en la ruina. Los dos conocían el dinero, pero lo entendían de formas muy distintas. Entonces, ¿qué separa a quien logra la libertad financiera de quien vive atrapado en la carrera del dinero? ¿La suerte? ¿El talento? ¿El esfuerzo? Morgan Housel nos propone una respuesta distinta y profundamente humana: el comportamiento. Su libro, La psicología del dinero, no es un manual de inversiones, es un mapa mental, una exploración de cómo pensamos, sentimos y actuamos frente a ese elemento tan cotidiano como poderoso, el dinero. Y algo que me encanta, con lo que de hecho abre el libro, es una frase de Napoleón que resume su filosofía. Nos dice: un genio es el hombre capaz de actuar con normalidad cuando el resto de las personas de su alrededor se están volviendo locas. Porque en las finanzas, como en la vida, no gana el más inteligente, sino el más sensato. Es decir, no gana quien domina los números, sino quien domina su propia mente. Hoy, en la Biblioteca de Oro, te invito a explorar los secretos detrás de ese comportamiento. ¿Qué nos lleva a tomar buenas o malas decisiones con nuestro dinero? ¿Cómo es que la suerte y el riesgo influyen más de lo que queremos admitir? ¿Y por qué saber cuándo tenemos suficiente puede ser, de hecho, la mayor riqueza de todas? Bienvenidos. Morgan Housel nos presenta dos vidas que parecen sacadas de un experimento diseñado para desmontar nuestras ideas sobre la riqueza. Por un lado, tenemos a Ronald Reed, un conserje y empleado de una estación de servicio en Vermont, quien vivió con humildad, trabajó sin buscar reconocimiento, ahorró lo poco que podía e invirtió en empresas sólidas. No fue un especulador, sino que simplemente fue a lo seguro. No se dejó llevar ni por modas financieras ni por el ruido del mercado. Simplemente entendió algo que la mayoría olvida: que el tiempo, cuando se lo respeta, se convierte en el mejor de los socios. Cuando murió a los 92 años de edad, su patrimonio superaba los 8 millones de dólares. No ganó la lotería, no heredó nada, solo practicó la virtud más subestimada del mundo financiero: la paciencia. Y en el otro extremo, Richard Fuscon, un brillante ejecutivo de Wall Street, graduado de Harvard, portada de revistas, símbolo de éxito financiero. Tenía todos los recursos, contactos, conocimientos que la sociedad asocia con la prosperidad, pero no tenía control sobre algo más profundo: su comportamiento. Y cuando el mercado cambió, su fortuna también cambió y se terminó desvaneciendo. Terminó en bancarrota, de hecho. Lo fascinante es que ambos hombres jugaban más o menos con las mismas reglas del mercado, pero bajo leyes distintas en lo que se refiere a la naturaleza humana. Uno entendió que la lentitud puede ser una forma de sabiduría y el otro confundió la velocidad con el progreso. En el mundo de las finanzas, y podríamos decir también en la vida, el éxito no depende tanto de lo que sabes, sino de cómo reaccionás cuando las cosas dejan de salir como esperabas. Podés dominar las fórmulas, los tipos de interés y las proyecciones más sofisticadas, pero si tu conducta es impulsiva o tu ego manda más que tu razón, el conocimiento se vuelve como arena entre tus dedos. Los ingenieros pueden determinar la causa del derrumbamiento de un puente porque existe un consenso en que si a un área concreta se le aplica una fuerza de una cierta intensidad, esa área va a ceder. La física no es controvertida, se guía por leyes. Las finanzas, en cambio, son otra cosa. Se guían por el comportamiento de la gente. Y mi comportamiento puede tener sentido para mí, pero a vos te puede parecer un disparate. Ese contraste encierra una verdad muy importante. Las finanzas también tienen leyes, pero son leyes invisibles. Son las leyes de la naturaleza humana.
Deseo, miedo, envidia, esperanza. Esos son los verdaderos motores de la economía, tanto global como personal. La paradoja es clara. No se necesita saber mucho para hacerse rico, pero se necesita comportarse bien para seguir siéndolo. Y comportarse bien implica entender algo que no aparece en ningún gráfico, que la estabilidad emocional es una forma de inteligencia financiera. Las finanzas, al final, no son una ciencia exacta, sino una historia de la humanidad. Y las historias humanas se repiten no porque no aprendamos, sino porque en el fondo seguimos siendo relativamente iguales. Como diría Voltaire, la historia nunca se repite, el hombre sí. Por eso, nos recuerda Housel, los fenómenos económicos se comprenden mejor con la mirada de un psicólogo o un historiador, no solo con una calculadora en mano. Porque el dinero, más que un tema de cifras, es un espejo. Refleja cómo pensamos, cómo tememos, cómo deseamos y sobre todo cómo actuamos cuando nadie nos mira. Nadie está loco. Así abre Morgan Housel la psicología del dinero. Y esta frase sintetiza una premisa importante, la de entender que el dinero no se mueve por fórmulas, sino por percepciones. Cada elección económica es una traducción de nuestra propia experiencia, no del mercado, sino de la mente que lo observa. Y en ese sentido, no hay irracionalidad, solo hay biografías financieras distintas y cada una escrita con las emociones que la economía no puede medir. Tus experiencias personales con el dinero, como dice Housel, constituyen tal vez el 0,0001% de lo que ha sucedido en el mundo, pero explican el 80% de cómo crees que funciona el mundo. Ahí está la paradoja. Cada uno de nosotros vive dentro de una burbuja de percepción y cree que esa burbuja es la realidad. Dos personas con la misma inteligencia, el mismo nivel educativo y el mismo acceso a la información pueden tener opiniones diametralmente opuestas sobre cómo invertir, cuándo arriesgar o qué significa seguridad económica. ¿Por qué? Porque no reaccionamos a la realidad, sino a nuestra versión emocional de dicha realidad, a nuestra interpretación. Un inversor que vivió su juventud en la inflación de los años 80 jamás pensará igual que quien creció viendo a las startups multiplicarse en Silicon Valley. Y eso para hablar solo de Estados Unidos. Uno valora la prudencia, el otro la oportunidad. Y ambos tienen razón dentro de su propio mapa mental. Eso nos indica el autor. Por eso el autor nos explica esto con precisión casi antropológica. Algo así no afecta solo a las oportunidades con las que te encuentras. También afecta a lo que piensas sobre esas oportunidades cuando se te presentan. Es decir, no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos. Y ese principio que suena psicológico es también económico. Por eso, juzgar las decisiones financieras de otra persona es tan absurdo como juzgar el clima con un termómetro distinto. Cada uno vive bajo un cielo diferente, aunque todos compartamos el mismo planeta. El libro también nos recuerda algo que el éxito suele ocultar: el papel invisible de la suerte y el riesgo. Housel cuenta la historia de Bill Gates, que tuvo la fortuna, literalmente única en su contexto histórico, de tener acceso a una computadora cuando era adolescente. Y ese acceso temprano cambió el curso de su vida y con él el curso de la historia tecnológica moderna. Pero su amigo Kent Evans, igualmente brillante y con las mismas aspiraciones, murió joven en un accidente. Nunca tuvo la misma oportunidad. La lección es la siguiente: el azar juega un papel más decisivo de lo que a nuestro ego le gustaría aceptar. Y reconocerlo no nos quita mérito, sino que nos brinda humildad. Nos recuerda que el éxito nunca es puramente individual, sino un encuentro entre nuestras decisiones y las circunstancias que no controlamos. Como escribió el filósofo Séneca, la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Pero Housel va un paso más allá. La suerte no solo es oportunidad, también es contexto. Y el contexto determina, sin que lo notemos, el significado que le damos al dinero, al trabajo, al riesgo y al éxito. Al final, nuestras experiencias vitales funcionan como lentes.
Quien creció viendo prosperidad aprende a confiar en el mundo. Quien creció en tiempos de crisis aprende a protegerse del futuro. Y entonces ninguno está loco. Solo están mirando desde perspectivas distintas. Y ahí reside la genialidad de esta idea. No hay un manual universal para el dinero, porque no hay un manual universal para la vida. Cada decisión económica, desde una inversión hasta una compra impulsiva, es una confesión emocional, una forma de decir: así es como yo veo el mundo. Después de todo, la psicología del dinero no es un libro sobre finanzas, es un libro más sobre psicología que sobre dinero, es decir, un libro más sobre nosotros, sobre cómo el miedo puede vaciar una cuenta más rápido que una mala inversión y cómo la gratitud puede multiplicar nuestra sensación de abundancia, incluso sin que cambie el saldo en el banco. Morgan Housel no nos enseña a predecir el mercado, sino que nos enseña a comprendernos a nosotros mismos. Porque el dinero no amplifica la inteligencia, sino que amplifica la conducta. Y sin dominio propio, cualquier ganancia termina por volverse un nuevo tipo de pérdida. Tal vez la verdadera riqueza no esté en ganar más, sino en necesitar menos. No en acumular, sino en comprender. No en buscar seguridad, sino en aprender a vivir con incertidumbre sin perder la calma. La sensatez, como decía Napoleón, sigue siendo la forma más silenciosa de genialidad. Y en un mundo donde todos corren detrás del próximo éxito, quizás la mayor rebeldía sea aprender a detenerse, mirar alrededor y decir: ya tengo suficiente. Porque la riqueza no se mide en dinero, sino en serenidad, en tiempo y en libertad. Y esa quizás sea la inversión más sabia de todas. Esta fue la primera entrega sobre la psicología del dinero de Morgan Housel. En los próximos episodios seguiremos explorando su obra, desmenuzando las ideas, los principios y las historias que nos ayudan a entender no solo cómo funciona el dinero, sino, por sobre todas las cosas, cómo funcionamos nosotros. Hasta la próxima.